Muchas gracias, doctor Cuaresma. Otra de las inquietudes que tenemos es ¿qué tipos de procedimientos debe seguir el abogado para introducir a un juicio cuando los medios de prueba como futuros elementos de convicción en un juicio penal ante la comisión de un hecho punible X y cómo se podría orientar a los futuros investigadores criminales para la presentación de medios de pruebas idóneos ante dicho juicio por la comisión de ese hecho? ¿No te importa si me lo repites, Vanessa? Con mucho gusto, doctor. ¿Qué tipos de procedimientos debe seguir el abogado para introducir a un juicio cuando los medios de prueba como futuros elementos de convicción en un juicio penal ante la comisión de un hecho punible X y cómo se podría orientar a los futuros investigadores criminales para la presentación de medios de pruebas idóneos ante dicho juicio por la comisión de ese hecho? A ver si he comprendido. En primer lugar, en la fase de investigación, el Ministerio Público es el encargado de orientar la investigación, dirigir la investigación. El Ministerio Público, a través del fiscal respectivo, con su profesionalismo, con su capacidad profesional y científica, y con los auxiliares, en este caso con los investigadores criminales, identifica cuáles son las evidencias que requiere para fundamentar un caso penal. Y sobre la base de ese requerimiento es que los investigadores criminales comienzan a desarrollar su trabajo. Por eso el modelo procesal acusatorio es muy importante, porque en la separación de roles, la fase de investigación está en manos del fiscal y está materialmente hablando en las manos de la investigación criminal. Si ustedes me permiten, en lenguaje coloquial, decir quién es realmente el fiscal. El verdadero fiscal es el que construye las evidencias. Generalmente, ¿quién lo es? El investigador criminal. Pareciera que ese es el fiscal de facto. Hablo en términos generales, ¿verdad? No estoy censurando ni excluyendo la figura del fiscal, porque toda la vida tiene una fase formal y una fase material. Una cosa es que yo como fiscal pida que se vaya a investigar y otra cosa es quien tiene la capacidad y el conocimiento científico para investigar. Y ese es el que va a formular el caso penal cuando le pasen las evidencias. Evidencias que pueden ser desde, por ejemplo, cómo entrar, cómo abordar una escena del crimen, cómo no contaminarla, por qué sendero entrar en una escena del crimen, por ejemplo, de qué manera lo va a extraer, de qué manera lo va a embalar, de qué manera lo va a etiquetar, de qué manera va, etcétera, etcétera. Eso lo hace el investigador criminal. Y a través de los hechos, las evidencias hablan. Y ese diálogo, por llamarlo de alguna manera, de la escena de los hechos, la construye científicamente el investigador criminal. Por lo tanto, el investigador criminal es una parte vital y fundamental en el proceso penal cuando se va a judicializar una causa. Número uno. Número dos. Bueno, pero antes también hay que advertir que el investigador criminal se vuelve un asesor privilegiado del fiscal, porque es el que le va a explicar científicamente, cómo va a preparar o cómo podrá leer o cómo aparecen o cómo se va a justificar cada una de las evidencias que se va a encontrar. Y cómo los abogados ingresan esto a los procesos penales. Vamos a ver. Por eso al inicio, y me doy cuenta que creo haber hecho lo correcto, en este caso concreto, pedagógicamente, era recordarles la estructura del proceso penal. Cuando termina la fase de investigación y se formula la teoría del caso, el fiscal va a acusar. Y una vez que se acuse, luego viene la audiencia, luego viene una fase entre la intermedia y el juicio oral y público que se llama una fase de organización del juicio. En ese contexto, en todas las legislaciones, no creo que Panamá sea la excepción, hay lo que se llama el intercambio de los medios probatorios. Eso permite lealtad procesal, de tal manera que lo que se intercambia ahí, es decir, yo fiscal propongo, por ejemplo, 3 testimonios
un dictamen médico-legal con su perito correspondiente, los peritajes de balística, por ejemplo, etcétera, en la medida en que yo le comparta a la defensa lo que yo voy a utilizar en el juicio oral y viceversa, la defensa le va a compartir, por eso es muy importante que la defensa esté en la fase de investigación en buena medida con el fiscal, y si la defensa no tiene nada que aportar, solamente va a tratar de desprestigiar las evidencias del fiscal, eso se llama lealtad procesal. De tal manera que cuando estás en el juicio oral y público y aparece lo que se llama un medio de prueba sobrevenido, y aparece una evidencia que no había sido ubicada en la fase de investigación, entonces el juez eventualmente podría autorizar para que se incorpore al juicio oral y público. En esa incorporación, después del intercambio de los medios probatorios, luego viene el juicio oral y público y se comienza a incorporar al juicio oral y público los medios probatorios para su discusión. En el principio de contradicción, ambas partes comenzarán el análisis, por ejemplo, de los testigos, el interrogatorio y el contrainterrogatorio, por ejemplo, de los testigos, igualmente de los peritos. Uno va a tratar de fortalecer su tesis y la defensa siempre va a estar encaminada a desacreditar las evidencias del fiscal. No desacreditar subjetivamente, sino desacreditarle en cuanto a su calidad científica, que no van a demostrar o que no demuestran la culpabilidad de la persona. Gracias, doctor. ¿Puede darnos su opinión respecto de la aplicación de medidas cautelares personales en la fase de investigación desde el punto de vista del garantismo? Mira, nuestras sociedades siempre han estado orientadas históricamente a la represión. Creemos que en una sociedad donde haya represión, todos vamos a tener una paz colectiva, y eso es falso, y eso es mentira. Me explico de otra manera. En los modelos procesales anteriores, como el modelo procesal inquisitorial o el modelo procesal mixto, las medidas cautelares, que no son otras que aquellas que aseguran el desarrollo del proceso, garantizando la presencia del acusado, generalmente se utilizaba de manera indiscriminada la prisión provisional o la prisión preventiva. Precisamente en el año 1980 se hizo una investigación que fue la que dio inicio a la reforma de la justicia penal en los años 90. Esa obra se llamaba Los presos sin condena. Fue una investigación científica que realizaron 4 pioneros latinoamericanos que hay que reconocerles. En primer lugar estaba el profesor Elías Carranza, exdirector del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Estaba el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. Estaba Luis Paulino Mora, en aquel entonces el presidente de la Corte Suprema de Costa Rica. Hace unos años ha fallecido, un caballero. Y estaba también el profesor Mario Ouet Vega, ex magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica y actual rector del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica. En esa investigación científica de los presos sin condena, se dejó demostrado la forma indiscriminada de la población penitenciaria, que estaba basada fundamentalmente en personas que tenían mucho tiempo de estar detenidas y no gozaban de una sentencia. Entonces quedó demostrado que el 60 o el 72% de la población penitenciaria estaba basado en presos sin condena, es decir, personas privadas de libertad que no tenían una sentencia. A diferencia de los países de América Latina y el Caribe, que tenían características del common law, que tenían muy bajas las tasas de personas presos sin condena. Entonces, eso hizo que también se especulara para orientar el proceso de reforma hacia un modelo procesal acusatorio. Pero volviendo a tu pregunta, normalmente utilizamos la prisión preventiva o las medidas cautelares, sobre todo la prisión preventiva, la prisión provisional, para calmar
la conciencia colectiva, para calmarla, sacrificando los derechos de las personas. Algo así como decía nuestro querido Galeano, uruguayo, que en el altar de la seguridad se sacrifica la libertad. Entonces, sacrificando la presunción de inocencia, nosotros calmamos el consciente colectivo, creyendo que porque una persona está presa ya se está haciendo justicia. De ninguna manera. El Código Procesal panameño dice dos cosas muy importantes, entre otras tantas. Por eso aquella pregunta que hizo el compañero estudiante es muy importante. ¿Qué cosa es proceso penal? ¿Qué cosa es procedimiento? Ahorita estamos hablando de proceso penal, no estamos hablando de procedimiento. Estamos haciendo un ejercicio de interpretación política de las instituciones procesales. Fíjate bien, mira qué interesante. El código procesal establece, no me dejen confiar en mi memoria, lo voy a leer, yo lo tengo acá, dice, en el artículo 26 del Código Procesal Penal de Panamá dice que los tribunales procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia de un hecho punible para contribuir a restaurar la armonía y la paz social, tomando en cuenta, escuchen bien, tomando en cuenta que la pena representa una medida extrema. ¿Qué le está diciendo el Código Procesal panameño? Yo por eso creo que este código está orientada más a los chicos y a las chicas que están estudiando en este momento, esta generación que es nuestro relevo generacional. Ustedes son los que creativamente van a construir un sistema más humano sobre la base del esfuerzo que esta generación también ha hecho para dejar este testigo. Le está diciendo al juez, oye juez, primero no judicialices. Es decir, no utilices los mecanismos represivos convencionales. Dos, orienta tu trabajo a resolver. Por favor, no creas que vas a ser un buen juez judicializando y creando el conflicto. Es más, la norma implícitamente le está diciendo tienes prohibido generar o fortalecer el conflicto. Tercer lugar, ten claro de una cosa, señor juez, que la pena que los jueces históricamente están acostumbrados a imponer al hecho, no solamente porque le corresponde al hecho, sino porque además la sociedad está esperando esa pena, siempre va a estar en última instancia, de tal manera que le obliga, mira qué interesante este ejercicio político de las instituciones procesales panameñas, de tal manera que le obliga al juez motivar, argumentar, explicar por qué no resuelve, por ejemplo, por qué acepta una acusación en vez de procurar resolverlo. En la audiencia de imputación, por ejemplo, cuando el fiscal le dice al juez, vengo a acusar a Pedro o a María, cuando el juez acepta esa acusación, no solamente va a aceptarla formalmente al lugar, no, tiene que explicarme, según esta disposición, tiene que explicarme por qué no encontraste una forma para resolverla o procurar resolver este conflicto de una forma que no sea la judicialización. Tiene que explicarlo. Es decir, es un trabajo intelectual y es un trabajo profesional de primer nivel. Te pago, pongo en tus manos una gran responsabilidad para que no permitas que entre de todo al sistema procesal, al proceso penal, sino que tiene que estar orientado a resolver. Y si no logras, en este caso, no procuras resolver el conflicto, me vas a explicar por qué no procuraste resolver el conflicto. ¿Por qué aceptaste la acusación de un celular? ¿Por qué aceptaste la acusación de un gallo? ¿Por qué aceptaste, por ejemplo, la posesión de 3 gramos de cocaína? ¿Por qué aceptaste, por ejemplo, aquellos casos que sean posibles resolverlo de una manera diferente que la pena? El código le está diciendo no lo utilices, no utilices la pena por el amor de Dios. Se lo está diciendo a gritos. Y viene la otra parte, las medidas cautelares. Cuando usted se va a las medidas cautelares, en el Código Procesal de Panamá, como en el resto de América Latina, el de Nicaragua dice exactamente lo mismo, la prisión preventiva se utilizará en extremo, como la última ratio, creo que dicen ustedes. La última razón es la prisión preventiva. ¿Qué implica eso?
con esto termino esta reflexión de esta pregunta. Nosotros, como sociedad latinoamericana, estamos acostumbrados, para asegurar el proceso, privar de la vida, privar de la libertad de la persona. Y cuando privamos de la libertad de la persona de manera indiscriminada, estamos desmantelando las garantías propias de un debido proceso de un sistema democrático. La estamos echando al traste. El Código Procesal se estableció para que los conflictos se resolvieran bajo ciertos principios humanos, desechando en buena medida la primera opción, que es la represión, como históricamente lo hemos venido haciendo. De tal manera que, por ejemplo, de tal manera que el fiscal, cuando pide una prisión preventiva, por ejemplo, en el caso una prisión provisional, tiene que demostrarlo. Y cuando digo tiene que demostrarlo, tiene materialmente que demostrarlo. Por ejemplo, el hecho es grave y hay temor de fuga. Demuéstramelo. Ah, mira, es que la madre del acusado anda tramitando el pasaporte de inmigración. Me parece bien. Entonces yo voy a dictar una prisión preventiva. Mira, lo que pasa es que este sujeto, esta persona, ya sea una mujer o un hombre, no tiene arraigo, no tiene domicilio. Oiga, ¿usted quiere que yo le prive de libertad simplemente porque no tiene un domicilio? Pena me daría a mí hacer eso. Es decir, voy a castigar a una persona privándola de libertad porque no tiene una casa, cuando eso es una responsabilidad indeclinable de las políticas públicas del Estado. Entonces, oiga, señor, coordínese con el municipio para que el municipio le dé una dirección y que su abogado se comprometa a estarlo presentando cada tanto, pero yo no voy a dictar una prisión preventiva simplemente porque vive con la frontera de Costa Rica o vive o no tiene domicilio. Pues yo como juez debo de procurar garantizarle el derecho a la persona. Entonces, la prisión preventiva como medida cautelar fundamental siempre debe ser utilizada in extremis, en última ratio, debe ser la última razón, y el proceso penal debe de llevarse sobre la base del respeto celoso y estricto del principio de inocencia. ¿Saben por qué? Valoremos siempre esto. No valoremos el proceso penal sobre la base de la experiencia de otro, sino como que si me lo van a aplicar a mí. En la medida en que usted sienta el poder del Estado, en esa medida usted va a reclamar sus propios derechos. Pues entonces vivámoslos intensamente para que seamos capaces, como dice la Biblia. Cuando la Biblia dice amar a tu prójimo como a ti mismo, tú tienes que amarte primero para amar al prójimo. De esa manera, cuando tú respetes tus derechos, vas a respetar los derechos de los demás. Excelente respuesta y aporte, doctor Cuaresma. Definitivamente que es un tema apasionante y del que sin duda podríamos dedicarle todo el tiempo del mundo. Vanessa, permíteme algo que no creo que se me escape. Generalmente en América Latina, a veces, los judiciales le tienen, a la hora en que le piden la prisión preventiva a los judiciales dan la prisión preventiva por el temor del qué dirán de los medios de comunicación. Y eso no es así. Eso no es así. O trabajas para los medios de comunicación o trabajas para el respeto de los derechos humanos. Ese es el cargo de un juez. Aclárate. Aclárate, por favor. O eres juez o eres un receptor domesticado de los medios de comunicación. Los medios de información son aliados de la democracia, no lo dudo. Son fundamentales en un Estado pluralista y democrático. Pero los medios de comunicación no pueden establecer la agenda, mucho menos la forma en que se van a administrar los derechos humanos de las personas. Para eso está una separación de poderes y para eso depositamos confianza en el profesionalismo, en la figura del fiscal, de la defensa y fundamentalmente del juez constitucional. Por lo tanto, ese temor que se tiene, bueno, lo que pasa es que yo no quiero aparecer en las 8 columnas del periódico. Oiga, pues entonces renuncie. Váyase para su casa y le da a otro que quiera hacer bien su trabajo. Yo sé que es duro, por supuesto que es duro. Que a veces el juez tiene que tomar unas decisiones amargas. Y está a la disposición. Todo lo que tiene que hacer está en función de restaurar la paz y la armonía social. Ahora, si el no decretar la prisión preventiva va a romper más el tejido social,
pues el juez tiene que hacer un ejercicio político-procesal para poder responder ante situaciones concretas, pero de manera excepcional. Nunca podrá ser la regla. Perdóname, Vanessa y Jacqueline, por haberte interrumpido. No, profesor, gracias a usted por todos los aportes que nos hace, que son invaluables, y sobre todo el compartirlo con nuestros estudiantes, que son los que el día de mañana van a llevar nuestras investigaciones y que vamos a poder aportar de manera significativa en un procedimiento penal que sea cónsono con nuestras realidades y que no seamos destinatarios de una mayor prisionalización en nuestro país. Continuando con nuestras preguntas, el Colegio Nacional de Investigación Criminal nos escribe: doctor, ¿qué opinión le merece la independencia de la policía judicial respecto al Poder Ejecutivo? En la doctrina, gracias por la pregunta, compañeros y compañeras. En la doctrina se hace referencia, es decir, cuando hablo de la doctrina, es del pensamiento más autorizado a lo largo de muchos años de discusión académica y científica sobre hechos concretos. Y este es uno de ellos. En buena medida, para consolidar un proceso penal acusatorio, debe de consolidarse, por ejemplo, la autonomía y la independencia del Ministerio Público. Tiene que garantizarse en buena medida la autonomía de la independencia de los encargados en la tarea de la investigación criminal, ya sea que dependan del Ministerio Público y que no dependan de los estamentos de policía, porque en definitiva van a responder al Poder Ejecutivo y no van a responder a la finalidad del proceso, que es establecer si los hechos son constitutivos o no de delitos. Soy en una medida fiel creyente de que el Ministerio Público pueda tener, ya sea bajo su dependencia o coordinada, el grupo de investigadores que a la vez esté a su disposición, como hay en otros países de la región, por ejemplo, organismos de investigación que son autónomos de la propia policía. De esa manera te garantizas la no contaminación de intereses que no son propios de la investigación científica, como por ejemplo el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, que regionalmente gozan siempre de un alto respeto, como en Panamá y Nicaragua, que gozan de un altísimo respeto científico, por ejemplo. En la medida en que sean más autónomos, en esa medida sus criterios no van a estar contaminados por ningún interés extraño que no sea la ciencia, que no sea la investigación científica que está desarrollada bajo ciertos parámetros propios del debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, la propia Defensoría Pública. Normalmente siempre se reclama que la Defensoría Pública sea una dependencia autónoma para mantener siempre su independencia externa e interna. En la medida en que siempre haya, en esta fase de investigación, en los distintos roles que cada quien tenga fortalecido su labor, un Ministerio Público fortalecido con un equipo de investigadores, una Defensoría Pública robusta con un equipo de investigadores, porque el proceso penal acusatorio es caro, eso no lo hemos dicho, es sumamente caro. El defensor público tiene que tener, de la misma manera que tiene un fiscal, un investigador o un detective orientado a la investigación criminal, que por lo general son personas sumamente bien preparadas, la defensa pública sobre la base de la igualdad de las partes también tiene que tenerlo. Y no digamos del abogado particular, que tiene que tener su propio investigador. Y lo que cuesta la hora de un investigador, yo no sé cuánto Balboa costará en Panamá, pero normalmente son caras. ¿Tú sabes qué cosa es pasar 3, 4, 5 horas frente a un apartamento esperando que salga la persona que venga a investigar? Eso se paga. Y eso es parte del ejercicio económico también del modelo procesal acusatorio. Por eso también está orientado a resolver el conflicto, porque el legislador está consciente que es caro. Y la justicia es gratuita. Pero cuando alguien comienza a pagar un investigador, ya la justicia no es gratuita, sino que es onerosa. Pero vamos, en este caso, sobre la pregunta de la independencia, tiene que serlo, y además de eso tiene que ser autónomo para que sus dictámenes sean científicamente, fortalezca sus dictámenes científicos a la hora de sus presentaciones. Muchas gracias, doctor Cuaresma. Aquí tenemos otra inquietud de uno de nuestros estudiantes. Él manifiesta:
La finalidad del proceso penal es restaurar la armonía y la paz social. ¿Esto influye en los acuerdos penales que muchas veces no favorecen a la víctima y al victimario? Otra pregunta sabia. Esta generación está más comprometida que nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando aparece el modelo procesal acusatorio en Panamá, la nación panameña, que en el preámbulo de la Constitución dice que se decreta para exaltar la libertad y la dignidad de la persona, diseña un proceso penal para garantizar la convivencia y la paz social. ¿Eso qué implica? Eso implica que el enfoque de todas las instituciones, el interior de todas las instituciones, tienen que estar reorganizadas y orientadas a la solución de los conflictos. No tienen que estar orientadas a la judicialización, sino que tienen que estar orientadas a la solución de los conflictos. Por eso se injerta, en buena medida, hay que decirlo, se injerta. Es como que si tú agarres un injerto de mango y lo injertes en una mata de rosa. Es un injerto. Se injertó en el Código Procesal Penal panameño, como en cualquier otro de América Latina, instituciones propias del derecho civil. Imagínense, dentro de un derecho procesal de carácter público. Por eso se habla de la privatización de la justicia. Ese injerto permite a las partes resolucionar los conflictos y eso te genera varias consecuencias pragmáticas. Estamos hablando de proceso penal. Para el primer compañero que preguntaba la diferencia con el procedimiento, te das cuenta que no estamos hablando de procedimiento, estamos hablando del contenido ideológico del proceso penal. Entonces, cuando se injertan los procedimientos alternos a la resolución de los conflictos, como la creación, la conciliación, el desistimiento, el principio de oportunidad, el acuerdo, etc., todo esto está orientado sobre la base de la autonomía de las partes. ¿Eso qué implica? Implica varias cosas, Vanessa y Jacqueline. Implica, por ejemplo, que las partes en conflicto comienzan a asumir lo que antes le competía exclusivamente al juez, que era la jurisdicción. ¿Qué cosa es la jurisdicción? Recordemos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Eso era un campo sagrado del juez constitucional, que provenía precisamente de los postulados de la Revolución Francesa. Bien, pero en la medida en que nosotros pasamos de un modelo procesal europeo continental a un modelo anglo-norteamericano, donde la edición de proceso tiene mayor capacidad de las partes para disponer de ello, entonces nos encontramos que las partes asumen lo que en buena medida le compete a los jueces, y es determinar primero si los hechos son susceptibles de ser mediados. 2, resolverlos. Y tercero, extinguir la responsabilidad cuando el victimario cumple con los acuerdos. Eso lo hacía el juez, ahora lo hacen las partes. ¿Eso qué implica? Usted y yo somos, podríamos decir, algo así como parajueces. Somos parajueces, porque tenemos una buena parcela de la jurisdicción que antes le competía a los jueces. En segundo lugar, ¿qué es lo que te está diciendo el modelo procesal acusatorio, sobre todo el panameño, que fue más ambicioso y más agresivo? Y yo lo comparto. Lo comparto, no porque estoy hablando con ustedes, sino porque ustedes fueron más agresivos y quieren ir más allá, y espero que lo logren. Le están diciendo en ese postulado, le están diciendo, van a resolver los conflictos sobre la base de los acuerdos interpersonales y en buena medida dejan afuera siempre al juez. Por ejemplo, con el tema de los acuerdos que hace referencia a la persona que hizo la pregunta, el acuerdo está hecho para resolver en buena medida y siempre con visión de restaurar la convivencia, y no para exaltar el ego del fiscal, sino para construir lo que ha sido roto o restaurado lo que ha sido roto. Aparece el acuerdo para, primero, que la persona pueda tener un proceso más rápido con la aceptación de la culpabilidad
a cambio de una resolución lo más benigna posible. Porque si es lo contrario, si es la lógica contrario, eso no es un acuerdo. Eso no es un acuerdo. Para eso mejor me voy a un proceso penal y salga lo que salga, porque si el fiscal me está ofertando una pena más alta a cambio de mi libertad, porque eso es todo lo que puedo dar, mi libertad a cambio de una pena alta, para eso me voy al proceso penal. Y que además luego corro el riesgo de que el juez se incomode porque no logré llegar a un acuerdo y le estoy creando más trabajo y es posible que me ponga una pena más alta. Pero en fin, entonces los acuerdos están en función de tratar de restaurar la convivencia y la paz social. No se trata de incrementar el conflicto, no se trata de exacerbar el conflicto, no se trata de satisfacer el ego del fiscal y tampoco se trata de establecer impunidad, pero sí se trata, como lo establece el código, orientado a restaurar la paz y la convivencia. Por lo tanto, tienes que buscar un equilibrio para que, imagínate tú, que yo te dé la libertad, que ya tiene un peso específico sumamente importante, a cambio de una propuesta de pena, o eventualmente yo pueda ser un testigo que eficazmente pueda participar en un proceso, que es lo que le llaman vulgarmente los chivatos, a cambio de que a mí no me vas a enjuiciar. A mí me salta la siguiente duda. Si yo fiscal soy capaz de exonerar de una pena a un testigo que declare en un caso porque no tengo muchos medios de prueba, que para eso es que se ocupa cuando no hay muchos medios de prueba, entonces porque yo no puedo bajar la pena a cambio de una culpabilidad cuando la persona realmente ha cometido los hechos. Eso es cuando ya te metes dentro de la parte intestinal del acuerdo. Y, bueno, se me escapa la idea, pero fundamentalmente todo esto está orientado a tratar de resolver los conflictos sociales. No olvidemos algo. En la propuesta panameña del legislador panameño, que fue ambiciosa, es poner en manos de cada panameño cómo resolver humanamente sus conflictos. Y eso va a repercutir en mayor solidaridad y mayor cohesión social en la estructura social panameña. Excelente, doctor Cuaresma. Muchas gracias. Aprovechamos un pequeño instante para saludar y agradecer su presencia a nuestra vicerrectora académica, la doctora Olda Cano, quien le transmite sus saludos y pues que está muy contenta por la participación que tenemos en el acompañarnos usted en nuestro ciclo de capacitaciones virtuales. Además, doctor Sergio, tenemos un interesante planteamiento aquí que manifiesta cómo lograr una auténtica independencia del órgano judicial y el Ministerio Público, particularmente del órgano ejecutivo, que se siente parte de la Administración de Justicia, por tener la facultad constitucional de designar sus magistrados y a los procuradores. Si esto no se alcanza, lamentablemente no contaremos con una justicia pura, limpia y autónoma. Quisiera, si me lo permites, Vanessa, solamente precisar un par de cositas sobre el tema del acuerdo y luego pasar a esta pregunta. Mira, es que estaba leyendo en el chat que se subía en la pantalla sobre los derechos humanos en el acuerdo. Vamos a ver, cuando se realiza un acuerdo, observemos que el juez no tiene ninguna potestad sobre ese acuerdo. Si ustedes echan un vistazo a la norma de ustedes, que es la misma de nosotros, porque todas fueron cortadas con la misma tijera, con la diferencia que se lograron mejores cosas en otras legislaciones, como la de Panamá y la de Nicaragua. El juez, la única intervención que tiene el juez en el acuerdo es determinar, corrígeme por favor, porque estoy confiando en mi memoria, es garantizar que el acuerdo se dio con base a la veracidad y a la voluntariedad del acusado, si mal no recuerdo. ¿Qué significa eso? ¿Al juez le interesa saber si la persona realizó realmente los hechos o no? No le interesa. El juez está obligado a determinar si realmente ese acuerdo está basado sobre los hechos de alguien que realmente cometió los hechos.
Para nada. Entonces, ¿qué es lo que controla el juez? Nada. El juez lo que controla nada más es que si el acuerdo fue obtenido por voluntad y que la veracidad de asumir mi culpabilidad está basada sobre mi voluntad y no sobre la base de halagos, corrupción, tortura, presiones, etc. Eso es todo. ¿Qué significa eso? Viene a confirmar y a profundizar el planteamiento que implica, que el derecho procesal penal en esa etapa, la capacidad dispositiva, es decir, de disponer de las partes, es absoluta. Es absoluta. De tal manera que los acuerdos tienen que estar montados sobre la base de ciertas normas éticas. Una, jurisprudencial, por ejemplo, una mínima actividad probatoria. ¿Qué implica una mínima actividad probatoria? Que cuando el fiscal vaya a negociar con la defensa y el investigado o el acusado, tiene que haber practicado las suficientes actos de investigación como para que pueda demostrar que efectivamente tiene sartén por el mango. Es decir, que no sea simplemente, ¿cómo expresarme coloquialmente? Que no simplemente sea, no sé, mentira por parte del fiscal. Ah, mira, tengo las pruebas para condenar a tu cliente. No, enséñamelas. Por eso es importante que la defensa esté desde el inicio del acto de investigación, para que se dé cuenta de todos los actos que se han practicado. Y entonces ahí es donde entra, por ejemplo, la obligatoriedad de determinar si una mínima práctica probatoria. ¿Eso lo puede exigir el juez? Lamentablemente no. ¿Y por qué lamentablemente no? Porque la decisión está basada en la autonomía de las partes. Cuando yo, Vanessa, te vendo un vehículo Mercedes-Benz del año en 2 balboas, ¿alguien se va a meter? ¿Alguien va a decir que lo estoy mal vendiendo? A nadie le importa. ¿Por qué? Porque es mi decisión de autonomía en las partes vendiéndote algo que tú me vas a comprar en 2 balboas, un Mercedes-Benz deportivo del año. ¿Qué te parece? Para andar por esas hermosas praderas de Boquete, yendo ahí por las montañas que van hasta los senderos del Quexal, que es una cosa, es como un paraíso lo que tienen ustedes ahí. Entonces, porque eso es parte de la autonomía de las partes. Por eso es que el juez no tiene cabida ni en la mediación, ni en la conciliación, ni en nada, porque es pura autonomía de las partes. Y este ejercicio, las generaciones actuales la van a ir articulando a tal punto que quizás dentro de los próximos 25, 30 años, 40 a lo sumo, ya 3 o varias generaciones van a profundizar la forma de negociar y van a negociar casi todo en Panamá. Entonces hay que prepararlos también para el arte de negociar, el arte de la ética, el arte de etcétera, etcétera. Respecto a la pregunta que tú me haces, vamos a ver, es un ideal latinoamericano tener poderes judiciales de carácter independiente. No obstante, hay que reconocer también lo siguiente. Las instituciones del Estado son instituciones de carácter político. Por ejemplo, una resolución de un magistrado de cualquier parte de América Latina es una obra política, porque en cada resolución judicial se está construyendo a diario una nación. Y las naciones se construyen sobre la base de decisiones, sobre la base de voluntades, que generalmente son políticas, que es el buen arte de gobernar. Entonces, no hay que despreciar la naturaleza de las instituciones, que en sí mismas son de carácter político. Cuando en algún momento, por esas cosas de la vida, tuve el privilegio de que la Asamblea Nacional me nombrara magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, le pedí consejo a un buen amigo que mencioné al inicio de esta charla, y le pregunté, dame un consejo. Y entonces él me dijo, mira, la Corte Suprema de cualquier país es una institución política y las resoluciones siempre son de carácter política porque es la forma de construir las naciones. Cuando hablamos de política son decisiones para el interés general y el bienestar de una nación. No estoy hablando de política partidaria, sino que estoy hablando de decisiones políticas. Por ejemplo,
cuando la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de UNACHI hace un ejercicio de esta naturaleza, este es un acto político, porque políticamente se construyen las sociedades. Cuando tus estudiantes están cobrando conciencia de la importancia de la finalidad del proceso de Panamá para restaurar la convivencia y la paz social, esa es una toma de decisión política que tienen ya tus estudiantes frente a una realidad concreta. Entonces, nos encontramos, y me decía, no te asustes, no te preocupes, porque todas tus decisiones van a formar tu nación. Ahora bien, para contrarrestar las preocupaciones que siempre tenemos sobre la independencia, me decía este amigo, y me dio un consejo de oro. Me dijo, el día que tú te creas magistrado, ese día sírvete una copa de vino, vete al espejo y renuncia. Es lo más que te puedo contestar por este momento. Gracias, doctor. Ok. Bien, usted mencionó que hemos nacido en una nueva era de la investigación criminal. ¿Cómo se maneja la investigación desde el ámbito del investigador, no como defensa o acusador? Usted también mencionó que en la investigación se da una asesoría asistida. ¿Cómo entra el investigador privado aquí? Eso es una buena pregunta. Una buena pregunta. Generalmente el investigador privado, según la experiencia, siempre se le excluye. Se le excluye y no se le da un papel privilegiado como lo tienen los investigadores públicos, como por ejemplo los agentes de policía o como por ejemplo los investigadores criminales. Sin embargo, creo que el Estado debería de normar las licencias de los investigadores privados para que puedan asistir más allá del trabajo convencional que han tenido siempre los investigadores criminales, los investigadores privados, perdón, deberían de normarse para que puedan aparecer como aliados o auxiliares de la defensa y establecer los mecanismos de la incorporación de sus hallazgos, porque por lo general no todos los hallazgos de un investigador privado van a tener la legalidad que eventualmente pueda tener la legalidad que hace un ministerio público a través de la policía, por ejemplo, cuando se le ha dado una orden judicial. Así como por ejemplo, cuando hay legislaciones, no sé si la de Panamá es una de ellas, por ejemplo, cuando el defensor le pide un dictamen al médico legal, entonces se lo tiene que pedir al fiscal, el fiscal al médico legal, el médico legal se lo pasa al fiscal y el fiscal se lo pasa a la defensa. En la igualdad de las partes, pues esto no debería ser de esa manera porque el fiscal se está percatando ya de la información que va a tener la defensa, por ejemplo. Entonces, hay ciertas cosas que son perfectibles, que tendrán que irse acomodando en el camino, y una de ellas es el papel de los investigadores privados, que por lo general siempre está excluido de cualquier posibilidad de tomárseles en serio y tomarle en serio los hallazgos, que en buena medida a veces son sumamente importantes. Imaginémonos, por ejemplo, casi a nivel caricaturesco, imaginémonos que un investigador privado identifica en el tarro de basura de la persona una evidencia, y esa evidencia pues se la proporciona en este caso a la defensa, y la defensa le presenta en un proceso. Y entonces el fiscal le pregunta a la defensa cómo lo adquirió y le dice pues que se sacó de un tarro de basura. Y entonces se le pregunta si ese tarro de basura todavía estaba frente a la casa de la persona investigada, por ejemplo. Y entonces le dice que sí, o viceversa. Y entonces le dice, bueno, necesitaba una orden porque la basura, mientras no se revuelva en el camión de basura, pues no va a ser pública y por lo tanto necesita una orden judicial para extraer esa evidencia de ese basurero. Te estoy llevando la situación a un extremo casi esquizofrénico. Entonces, no, es que yo lo saqué del basurero, pero es que esa basura sigue siendo privada y por lo tanto necesita una orden judicial.
Entonces, el investigador privado necesitó o necesitaba que esa basura se metiera en el camión para que se revolviera con el resto y ahí sacarla para que fuera de acceso público, por ejemplo. No sé, te lo estoy poniendo casi a nivel peliculesco, caricaturesco. Gracias, doctor. Sobre todo, gracias por su invaluable tiempo que nos ha dedicado no solo a exponernos sobre los diferentes temas, sino a responder nuestras preguntas, y que surgen muchísimas. Podríamos pasar aquí toda la tarde, doctor. Vamos a darle lectura a nuestra penúltima pregunta, que dice lo siguiente: ¿cuál es su opinión sobre que el Instituto de Medicina Legal hasta la fecha sea una entidad que responda a la Fiscalía en cuanto a la generación de informes y pericias? ¿Cómo afecta eso la igualdad de las partes? ¿No debería ser una entidad autónoma? No es posible acceder a esos informes hasta que el fiscal nos incluya en la carpeta. Hay discrecionalidad allí. Mira, pero antes de todo, permíteme saludar a la señora vicerrectora y agradecerle sus palabras. Vamos a ver, por el hecho de que el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense depende del Ministerio Público, no se puede cuestionar el profesionalismo y la cientificidad de los médicos forenses, de los médicos legales. Eso es, primero hay que advertir eso. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal es una institución adscrita a la Corte Suprema de Justicia. Eso tampoco le resta valor a su profesionalismo y tampoco le resta calidad científica a sus dictámenes, que es un instituto muy bien preparado como el de Panamá. Ahora hablemos del mundo ideal. El mundo ideal exige que pues, cada quien esté en su parcela y eso te genera más confianza de la confianza que generas, aún siendo una entidad adscrita frente a otra institución. Entonces la autonomía y la independencia siempre es saludable para cualquiera de las partes involucradas en el proceso penal. Llámese Ministerio Público del Poder Ejecutivo, llámese de la policía del Poder Ejecutivo, y que la policía depende en buena medida del Ministerio Público para que tenga sus agentes de investigador. Eso fortalecería el modelo procesal acusatorio. La independencia y la autonomía científica del Instituto de Medicina Legal para que cualquier persona pueda recurrir a sus buenos oficios científicos, y eso te genera mayor acceso y también te genera, por qué no decirlo, mayor confianza, de la confianza que ya de por sí mismos se han ganado a lo largo de su construcción. A lo largo de las clases que desarrollo en algunos momentos en Panamá, he leído la legislación del Instituto de Medicina Legal y cómo se forma, cómo se estructura todo aquello para decidir el nombramiento, por ejemplo, del director y otras cosas internas, donde participan varias instituciones. Lo ideal y lo saludable es que sea autónomo e independiente. Sin embargo, cada país diseña su propia estructura, y si así ha funcionado y no ha alterado la confianza, pues entonces también pues no hay de qué preocuparse. Como por ejemplo la Defensoría Pública, que depende del órgano judicial. En lo personal siempre he pensado, igual que en el caso de Nicaragua, depende de la Corte Suprema de Justicia. Siempre he pensado que pues debería ser autónoma e independiente, pero luego vendría otra situación. ¿Quién va a nombrar al director? ¿Lo va a nombrar la Asamblea? Entonces van a ser los partidos políticos. Y entonces esto es algo de nunca acabar. Hay algo que se llama principio de confianza. Mi vida ha sido regida por el principio de confianza. A veces esto me mete en problemas porque la gente te fractura la confianza. Sin embargo, en este ámbito que está haciendo la pregunta, hay que trabajar con base de principio de confianza. Y te pongo este ejemplo. En una ocasión estaba haciendo una pasantía en Estados Unidos y estaba en Milwaukee. Me acuerdo muy bien. Estaba conversando con un fiscal y un detective. Y observaba la forma y la dinámica de trabajo entre ellos. Y entonces le pregunto al fiscal, oye, le digo yo, ¿sobre la base de qué tú confías en el detective? Y entonces él me contestó, en el principio de confianza, en su profesionalismo. Por supuesto, como dice Lenin, la confianza es buena y el control es mejor.
también las instituciones deben de estar medianamente controladas para que no se disparen. Pero cada país, cada estado, cada nación, cada sociedad estructura su forma de institucionalidad, y si esto funciona adecuadamente, pues en la realidad panameña, pues entonces hay que fortalecerla. Y en la medida en que vayan madurando, en esa medida, pues cada nación va decidiendo cómo ubicarla en el mapa administrativo y ubicarla en el tiempo y en el espacio para que rinda un mayor trabajo. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos una consulta de un estudiante que manifiesta: en la actualidad en Panamá, la competencia para perseguir delitos de defraudación fiscal, ¿considera usted apropiado que pueda llevarse a un acuerdo de pena o enjuiciar a los criminales por el solo hecho de cometer dolo en la afectación del bien jurídico protegido por el Estado? En las defraudaciones fiscales. Sí. Mira, en el derecho penal hay algo, en el derecho penal actualmente hay algo que se llama derecho penal simbólico. El derecho penal simbólico es aquel que se pretende resolver conflictos que el derecho penal no es capaz de resolver y que se deben de resolver de una manera diferente, como por ejemplo los problemas del medio ambiente, como por ejemplo también se hace referencia a los temas tributarios. Generalmente una sociedad pues no deposita, hablo en términos generales, sus tributos en la medida en que el Estado no genera la confianza, no solamente del pago, sino además de la distribución y la aplicación de los tributos. Una sociedad en donde, por ejemplo, permítame poner ejemplos, países nórdicos o Canadá, por ejemplo, que en el índice de desarrollo humano sostenible se demuestra que el ser humano se sufre menos, eso implica que el pago de los impuestos se distribuye y se aplica precisamente a los servicios básicos fundamentales de las personas. Y en buena medida, por eso tienen satisfechos sus derechos sociales, a diferencia de América Latina, que todavía estamos atrincherados, tirándonos piedras y balazos, porque el Estado todavía no cumple, ni reconoce ni cumple con los derechos sociales. Cuando recurrimos al derecho penal para poder, a mi juicio, salvo mejor criterio, este es un criterio muy personal, cuando el Estado recurre a través del derecho penal para imponer que la persona pague sus impuestos, me da la impresión, y hablo en términos generales, que el Estado ha fracasado en la confianza de la recuperación del impuesto porque no lo está ni distribuyendo ni aplicando correctamente y entonces la gente no lo paga. Sin perjuicio de aquellas sociedades donde efectivamente el Estado asume el impuesto y lo aplica para configurar los problemas más sensibles y hay gente que defrauda, que evade el pago de los impuestos. Y entonces aparece el derecho penal y viene y hace un buen papel el derecho penal. Ahora bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Hay que tener mucho cuidado para utilizar el derecho penal para resolver todo, porque hay cosas que no se pueden resolver a través del derecho penal. Por ejemplo, si en nuestras sociedades la mayor parte de la criminalidad son delitos contra la propiedad, no le vas a incrementar las penas al hurto. Lo que vas a hacer es procurar crear condiciones de producción para que la gente ingrese al sistema productivo y puedan haber más ingresos a la familia. A través del incremento de la pena no vas a resolver nada más que aumentar la violencia. Eso pasa también con el ámbito del tributo. Hay que dejar el derecho penal en última instancia, no en vano. La legislación procesal panameña siempre dice la pena siempre debe estar en extremo, debe ser utilizada en extremo. Ahora bien, hay otra cosa que es muy importante y está sobre la base de los principios. Hay un principio que se llama el de lesividad y lo tiene el Código Penal panameño muy bien diseñado al inicio y dice, como el de Nicaragua, por ejemplo, que no se puede imponer una sanción si no se ha afectado significativamente un bien jurídico. Esto nos lleva a dos cosas. Primero, ¿cuál es la función de la norma? La función de la norma es inhibir el comportamiento de la persona o, en algunos casos, restaurando, si se puede.
Y entonces, si, por ejemplo, si un funcionario ha malversado o un funcionario ha peculado una cantidad de dinero y en el proceso de una negociación te va a regresar los 20 millones que se ha hurtado, ¿qué es lo que quiere la norma? ¿La norma no quiere recuperar el dinero? Pues entonces, que se recupere el dinero, se inhabilita para ejercer más cargos públicos y se le puede poner una pena mínima. Es más, hasta se le puede enviar a su casa, porque lo que yo quiero es, primero, recuperar el dinero. Segundo lugar, que esta persona no vuelva a ser funcionario del Estado nunca. Y en tercer lugar, es un ejemplo de cómo la norma tiene legitimidad frente a la sociedad, porque la norma puede funcionar sin perjuicio, pues que se le pueda imponer una sanción mínima. Pero ¿qué es lo que quiere la norma? La norma quiere que se le resarza el dinero hurtado a la administración pública. Te pongo un ejemplo. Hace muchos años el Código Penal establecía en los homicidios que si una persona, pues, en fin, le disparaba a otra y le hería, y a pesar de todos los esfuerzos de que la otra persona hizo para que no se muriera, pues se le catalogaba en este caso como un homicidio doloso. Sin embargo, la doctrina fue cambiando y dijo, vamos a ver, ¿qué es lo que quiere la norma? La norma quiere que la gente lo mate. Y si aún disparándole a otro le quiere matar, y aún el victimario hace todo el esfuerzo después de disparar, esfuerzo para evitar que se muera, y tiene que probarlo, que se dio, le puso un apósito, llamó a la ambulancia, lo montó en su carro, le hizo un torniquete y lo lleva al hospital y le salva la vida, pues entonces no lo voy a acusar de homicidio frustrado, lo voy a acusar de lesiones graves, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que se persigue es la finalidad de la norma. La finalidad de la norma es que no muera. Te pongo otro ejemplo. Con este ejemplo termino. Te pongo el ejemplo de los secuestros. Cuando estábamos trabajando en la elaboración del Código Penal, nos estábamos preguntando sobre los legisladores, perdón, se estaban preguntando sobre el tema de la pena a los secuestradores. Si tú le pones una pena muy alta a un secuestrador, ¿cuál es la consecuencia? Te mata a la víctima. Pero si tú le pones una pena bastante baja al secuestrador, es más, y si lo premias para que te la entregue viva, a través de ciertos premios que pueden ser una pena muy baja y algunas otras medidas, pues entonces, ¿qué es lo que quiere la norma? Que la víctima no sea expuesta a una muerte. Eso mismo pasa con el derecho penal tributario. Si la persona te va a pagar lo que ha defraudado, ¿eso es lo que quiere la norma? Pues entonces el Estado tiene que mantener un equilibrio para garantizar la efectividad de la norma y responder en tal sentido frente a la persona que ha supuestamente evadido el dinero, como los funcionarios que cometen actos de corrupción, por ejemplo. Reitero el agradecimiento a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y a la licenciatura de Investigación Criminal, al decano Cabrera Caballero y a su equipo de trabajo por esta invitación, y a los amigas y amigos estudiantes que han tenido paciencia de poder estar a lo largo de estos minutos compartiendo, y agradecerles por haberme permitido aprender igualmente de ellos, y a los colegas docentes y a los colegas panameños que nos encontramos en la virtualidad en este contexto, desearle muchos éxitos y además de eso enviarles un fuerte abrazo y todo mi cariño, sobre todo allá en el ámbito de Chiriquí, en donde, reitero, eso es un paraíso. Cuando yo llegué la primera vez a Cerro Punta, por ejemplo, eso es una belleza, y yo me quedé particularmente enamorado. Pero vamos, les mando un abrazo muy fuerte y le agradezco por tanto y por tanto cariño. Muchísimas gracias y siempre estoy para servirles.